Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate, estamos ya de vuelta de publicidad. Puri, ya te había dicho que te iba a dar la palabra al volver de publicidad. Muchas gracias. Soy muy cumplido, muy cumplido. Gracias. A mí me gustaría señalar que cando se fala da tan soada brecha salarial que aquí na nosa comunidade está nun 18,8%, tamén estamos falando, porque a xente moitas veces nos pregunta como pode haber, se os convenios son os mismos para homes e para mulleres, por que decides que hai unha brecha salarial dese tipo? E entón volvo a insistir outra vez no mesmo que decía antes, polo tipo de contratación que hai, polo tipo de... porque o que falaba, non sei que non decía antes tamén, que somos en sectores incluso que están moi feminizados, o director é un home, o presidente é un home, e entón as categorías profesionais as que acceden as mulleres sempre están por debaixo. Sin embargo, me llama la atención de vuestro informe, perdona Puri, sí, que efectivamente en 18% la brecha salarial en Galicia, 23 creo recordar en España, puede ser, pero aquí en Vigo, según vuestro informe, es del 11,6. En Vigo. Sí, la brecha de género en la tasa de actividad es del 11,6 puntos porcentuales, en el concello de Vigo, no en la comarca, en el concello de Vigo. Pues lo cual me ha llamado la atención, bueno, positivamente, porque, bueno, es señal de que aquí en Vigo se están haciendo algunas cosas bien, pero luego porque tengo el informe aquí que... Sí, outro año tamén, pero eso lo tenemos de la presentación que hicisteis hace la semana pasada. La semana pasada. Pero seguramente terá co que di Puri, non? De que seguramente os traballos que se xeneran en Vigo son máis cualificados e, polo tanto, cando as mulleres acceden a eses traballos máis cualificados, os salarios sí que se igualan, non? Eso é certo. Por eso a mí me encanta o que teñen decidido en Finlandia, esa lei que acaban de aprobar, de que van a investigar as empresas. E cando as empresas teñan brecha salarial, van a estudiar por qué se produce esa brecha salarial e van a tomar medidas. E tamén nos o temos que demandar, non? Porque é certo, a brecha salarial ven por moitísimas cuestións, porque o que decía Puri tamén, os traballos a tempo parcial, os traballos temporais, categorías profesionais. As categorías profesionais, todas esas cousas son as que influyen, non? Por tanto, hai que tomar medidas legais para que eso non aconteza, non? E hai que facelo así, porque senón non vai ser posible cambiarlo, eu tamén o teño claro. Esther? Pues es que me ha cogido, estaba pensando lo que estaba diciendo ahora Carmela. Es que te vi con cara pensativa y pensé que querías aportar algo. No, estaba pensando, ¿no? Y estaba pensando, claro, yo estoy pensando en donde estoy trabajando, ¿no? Y no, claro, yo estaba diciendo brechas, a ver, sí, pero no hay diferencias, porque claro, nosotros sacamos titulado, ¿no? Entonces, no es que haya un investigador que sea solamente un trabajo para hombres, es investigador y tú te presentas a la oposición, la pruebas, y tanto puede ser mujer o hombre, pero que te pagan, lo mismo, ¿no? En la función pública la claro, situación es distinta, es más, ¿no? Estaba yo pensando si había algún caso, y por eso me cogiste. Hay una realidad, que es que el currículum de un hombre y el currículum de una mujer sale más caro el currículum de la mujer, ¿no? Porque cuando hacemos una contratación, si analizamos el coste de un hombre y el coste de una mujer, el coste de la mujer lleva implícita la baja de maternidad, los días que se ausenta por ir al colegio, de los niños si los tiene, las bajas médicas de sus hijos. Pues eso es lo que decía Puri, que no puede ser, y lo que hablábamos de que hay que resolver desde la base y que sean los hombres los que lleven también a los niños al colegio y se puedan ausentar durante ese periodo. Bueno, pues muchas empresas tienen un periodo de retraso fijado en media hora aproximadamente para poder llevar al niño al colegio y lo que sea, ausentarse para llevar al niño al pediatra, y etcétera, etcétera. La baja de maternidad, equipararla con la de paternidad y que ambas partes puedan... Pode ser compartida, claro. Incluso. A partir do primeiro mes, a baixa de maternidade pode ser, a pode coller o pai. É por eso que as leis están aí, ahora animamos, hai que animar a que se cumplan.
Quería retomar lo que estábamos hablando hace un momento, porque surgió lo del tema de la función pública y hablábamos antes durante la publicidad de que, bueno, yo creo que es un tamiz fantástico para saber cuál es la realidad, y la realidad es que cuando un proceso de selección se produce en una empresa privada, en muchas ocasiones pesa más el contrato a un hombre que el contrato a una mujer, por todo esto que estamos hablando, todas esas ausencias que, aunque tenemos que resolverlas, son un problema real y es una circunstancia real que seguro que en un departamento de recursos humanos seguro que pesa. Pero cuando uno habla de la función pública, hay unas oposiciones en las que son números. Tus conocimientos. Claro, son números. Y lo que cuenta son los conocimientos de cada uno. Que salimos más, que quizás salgamos más. Y en nosotros, por ejemplo... ¿Y ahí salen más mujeres que hombres? Pues ahora últimamente hay muchas, se presentan muchas salen mujeres. Más mujeres que hombres, está demostrado, claro, ¿no? Los datos lo dicen, ¿no? Pero ¿qué ocurre también en la función pública? Que ciertamente, como es a través de un concurso-oposición, pues el que tenga mejores resultados entra, y ahí las mujeres compiten en igualdad de condiciones y por lo tanto acceden. ¿Cuál es el problema? El problema es si luego llegan a ser altos cargos, porque a partir de incluso los directores generales, pero a partir de los directores generales son cargos de libre designación y mayoritariamente ahí se sigue eligiendo a los hombres. Entonces tú vas a ver el número de directores generales que hay en cualquier administración y bueno, pues también las cifras de mujeres son muy bajas con respecto a la de los hombres porque son de decisión, ¿no? Por lo tanto, también hay que reflexionar sobre eso, ¿no? De que cómo tiene que ser el acceso y por lo tanto también habrá que tener medidas legislativas que obliguen también a controlar el acceso, porque el acceso muchas veces limita la entrada de mujeres. Desde luego, en el mundo de la empresa privada, pues también ocurre, ¿no? Igualdad de condiciones, de conocimientos, de titulaciones, etcétera, etcétera. Si hay que elegir entre un hombre o una mujer, pues se sigue eligiendo. Parece difícil de demostrar y de controlar, ¿no? Eso, Paula. Complicado, claro. Eso es algo inherente a la persona que lo decide ella o el comité de recursos humanos. Entonces, al final, pero es verdad, iba al hilo un poco de lo que he comentado anteriormente, al final hablamos de costes. Hablamos de leyes que regulan, pero luego faltan partidas presupuestarias o dotación económica para que eso socialmente lo pueda llevar no solo la administración, no solo la empresa, sino que se pueda gestionar, porque también desde la perspectiva de la empresa la gestión de recursos humanos es complicada. Pero yo quería aportar también el talento, porque cuando hablamos de currículum hombre-mujer, estamos ahora pues estudiando qué pasa con el talento de nuestros jóvenes en las universidades y hacia dónde dirigirlo. Y yo desde esta mesa me pregunto... Ahora lo dirigiendo a Alemania, Inglaterra... Claro, y desde esta mesa, ¿no? Y hablando de la mujer, yo me pregunto, ¿y a dónde dirigimos el talento de las mujeres? Porque si realmente en empresas, en administraciones y en cargos altos nos quedamos con currículum, estamos perdiendo esa capacidad de crecimiento y de aflorar nuestras empresas, pues incluso ya no con la paridad, sino que a la hora de tener hombres y mujeres contratados, los puntos de vista y el campo de visión de la empresa se amplía, yo creo que un 200%, porque al final los hombres pues aportan una serie de cosas y las mujeres otras, ¿no? Y eso también la empresa, que también yo desde mi perspectiva, ¿no? Y desde la asociación, un poco lo que decimos es, la empresa si quiere ser competitiva, yo creo que a corto plazo, o si no desde aquí espero que sea a corto plazo, que realmente se dejen de tener esas cuestiones menos en consideración. ¿Qué hace falta? Pues apoyo, dotación económica. Hay estudios realizados de empresas que los empresarios tienen conceptos y principios de igualdad asumidos y que tienen empleados y empleadas paritarios. Está estudiado y demostrado que son mucho más eficientes las empresas y eso está estudiado también, por lo tanto que no hay ninguna duda, ¿no?, de que cuando las empresas son más plurales, la política es más plural, la sociedad es más plural y está compuesta por hombres y mujeres en igualdad, también se obtienen muchos mejores resultados y eso también está estudiado y viene a raíz de que si el 60% de las licenciadas son mujeres, es el 60% del talento y si no estamos representadas se está perdiendo el talento. Totalmente de acuerdo. Uri, yo no sé si desde los sindicatos lo tenéis a lo mejor más controlado, pero ese problema que planteábamos hace un momento, de que en el acceso a un puesto de trabajo en una empresa privada,
mismo currículum, hombre-mujer, se contrata al hombre, ¿la mujer tiene posibilidad legal de recurrir a esa decisión? Ninguna. Ninguna, ¿no? A contratación é un dereito exclusivo, a non ser que te traten de maneira vexatoria, que te insulten ou que te digan uns motivos que, pero vamos, como si vas andando por la calle e alguén te, pola rúa e alguén te insulta, non? A non ser que te demostren que é unha situación realmente vexatoria ou que ten algún problema, senón o contrato, a contratación é libre. De discriminación sí. por sexo, lo sí. cual es ilegal y que yo sepa anticonstitucional también. Sí. No, la constitucional no es, ¿no? Porque el artículo 14 dice que no se puede discriminar a nadie por razón de sexo, raza, religión, etcétera, etcétera. Pero tú eso lo tienes que demostrar, ¿no? Sí, entonces, claro, el empresario tiene currículos, a lo mejor incluso el de la mujer es mejor, que seguramente ocurrirá, porque, repito, hay un 60% de licenciadas y egresadas, ¿no? Y elige, y eso es indemostrable, ¿no? Que ha habido una decisión sexista a la hora de tomar la decisión, porque también hay eso, la contratación es un derecho que tiene el empresario que contrata y por lo tanto él tiene una libre y total decisión a la hora de elegir. Por eso es tan importante la educación, es tan importante que tengamos empresarios y empresarias que tengan el concepto, ¿no? de igualdad como parte de sus principios. Si eso fuera así, esto no ocurriría, ¿no? Las decisiones serían más objetivas. Yo hay algo que a mí me enfada mucho, ¿no? Y que ayer reflexionaba incluso y lo escribí en mis redes sociales. Yo escribo mucho sobre las cuestiones de las mujeres, porque digo, pues al menos en mi muro, que soy una mujer, que estén presentes, ¿no? Pero cuando una mujer es ambiciosa, la sociedad la suele tachar de trepa. Pero cuando un hombre es ambicioso, la sociedad lo tacha de líder, ¿no? Los hombres ambiciosos que quieren, pues, tener presencia, que quieren dirigir, que quieren tener poder, pues son los que presentamos como líderes, ¿no? Son los fuertes, y las mujeres, sin embargo, pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Es algo que está tan imbricado en la sociedad y que esa segregación, ¿no? Entre mujeres y hombres tan profunda que cuesta mucho cambiarla y tenemos que hacer un enorme esfuerzo por hacerlo a través de la educación. Yo lo tengo claro, por eso este pacto de Estado, ¿no? Yo espero que en 3 meses lo acuerden y que tomemos decisiones ya y que sean serias, porque está clarísimo qué es lo que hay que hacer para tener sociedades, ¿no? Más justas, más igualitarias. Estaba yo pensando en esto que estabas comentando, Carmela, y en esa reflexión que has hecho, con la que estoy seguro de que todos estamos completamente de acuerdo sobre esta situación. Entonces estaba pensando en que esto está tan arraigado en la sociedad que muchas veces tenemos que hablar también de mujeres machistas, es decir, que muchas veces las propias mujeres se ponen trabas a la evolución, y eso estoy seguro de que ocurre, y hemos visto también, hemos conocido, no quiero decir nombres, pero hemos conocido algunos casos en ese sentido, y yo creo que ahí es donde vamos a ese punto fundamental del que hemos estado hablando y al que al final todo nos acaba llevando siempre, la educación, la base, tanto para los hombres como para las mujeres, porque existe como una especie de no sé, pues síndrome de Estocolmo muchas veces, en el que son muchas veces las propias mujeres las que dicen, no, es que es la mujer la que tiene que quedarse en casa cuidando. Eso ocurre. A mí, de todas formas, máis que falar de mulleres machistas, así como sí que puedo falar de homes machistas, me gustaría falar de sociedade machista. Así como estamos pedindo educación para sair, para chegar a corresponsabilidade, para chegar a igualdade, a unha muller, a mí me costa chamarlle machista porque é vítima dunha educación, trae en riba demasiado peso, demasiado adoctrinamento desde pequena como para... Non son capaz de culpabilizar a unha muller de machista, tiña que ser un grado moi exagerado para decir, bueno, pues como en todas as cousas, non? De que, porque é o típico que se di que as nais somos as transmisoras do machismo. Pues cambiamos el término. Sí, esas mujeres que ellas mismas cooperan o colaboran con esta situación. Víctimas, de verdad, de unha historia e de un adoctrinamento
é moi difícil de sair, non nos podemos poñer nas cabezas de mulleres de principios do século pasado. Alabamos as que deron o paso adiante, alabamos as que, pero as outras tiñan moi poucos recursos ou ningún, moitísimas dificultades como para poder asumir o que desde aquí podemos decir agora, pois xa lle vale, xa podían ter feito un pouco máis. Non, eu estou de acordo con Puri, ademais de que é certo, non? Que non se pode culpabilizar as mulleres, o certo é que todos os avances que se conseguiron en igualdade, ningún foi promovido polos homes, foi promovido polas mulleres, polas feministas, verdad? Fai moi pouco tempo que as mulleres podemos votar, foi gracias a sufraxistas, non? Que eran mulleres que defendían, e tan pronto se conseguiu o dereito ao voto, e polo tanto que o voto fora universal, porque mentras nós non votamos non era universal, as mulleres saíron todas a votar. E polo tanto, todas, cada vez que se van conseguindo avances, as mulleres se suman inmediatamente. Pero tamén é certo, en Galicia pasou moito, verdad, que as mulleres, as nais, as aboas, foron tamén as promotoras de que as súas fillas estudiaran, foran á universidade. É certo que vivían nun mundo moi complicado, donde tiñan moi poucos recursos, donde a presión social era terrible, e dar un paso adiante sabías o coste terrible que iba a ter, e polo tanto moitas mulleres non se atrevían a dalo, pero tan pronto se abría unha porta, foron as mulleres as que abriron de par en par para que poidéramos acceder á universidade, á educación, os mesmos dereitos. E, sin embargo, sí que hai actitudes gravísimas machistas, non? E unha sociedade machista. Eu creo que é moi acertado o que decía Puri, non? Hai unha sociedade machista. Dende que nacemos, o primeiro que lle facemos, as nenas lle poñemos pendentes e aos nenos non. As nenas as vestimos de rosa, os nenos de azul. As nenas lles falamos dunha forma, e lles decimos guapa, preciosa, que bonita eres, que buena, e aos nenos decimos machote, que rápido eres, que forte, non? É dicir, que nós imos dende a cuna segregando, pero as nenas, desde que son moi pequenas, se ven aí nos medios de comunicación que teñen tanta capacidade de educar e de transmitir, e lles transmiten unha imaxe, ti tes que ser isto, non? Tes que ser sumisa, adorable, guapísima, estupendísima, estar sempre de bon humor, ter a capacidade de vender mercadorías, porque se nos usa, verdad, para vender coches, lavadoras, viaxes, etc. Pero ti abres os medios de comunicación cada día e miras a primeira páxina e todos homes de poder, non? Vas a segunda e é exactamente o mismo, e así, ata que chegas a sétima, que te encontras coa primeira imaxen de muller. Detrás está un coche que vende esa muller. E o mellor tes que chegar á páxina 10 para topar a unha muller en situación de poder, ou unha investigadora, ou unha política que dirixe, ou unha sindicalista, ou unha muller da cultura. É dicir, son tantos os impedimentos que temos para visibilizarnos, para ocupar o noso espacio, para que se respete a nosa posición, que eso todo hai que cambiarlo, é moito, pero imos cambiar, eu non teño ninguna dúbida. Estaba acordándome ahora de Ángeles Alvariño, que da nombre al barco que tenéis precisamente atracado en la exposición, en estos días abierto al público, Ángeles Alvariño, que fue una pionera en la oceanografía aquí en España, y que se tuvo que ir a desarrollar su trabajo fuera, en Inglaterra y en Estados Unidos. De hecho, falleció en Estados Unidos, porque era muy complicado, a pesar de contar con el apoyo de su marido. Y ser muy buena. Y a pesar de ser lo que fue, con creo que más de 20 y pico especies que descubrió, y todo esto, la fuga del talento del que nos hablabas antes, Paula. Pero no quiero que terminemos el programa, porque, el programa va a terminar, quedan unos minutos, pero no quiero que queramos o no queramos, pero no quiero que terminemos sin acordarnos y sin tener además pues unas palabras y unas reflexiones sobre el problema que sigue encima de la mesa de la violencia de género. Así que quiero que estos últimos 5 minutos pues hagamos una reflexión, porque la verdad es que nosotros, por lo menos desde los medios de comunicación, y hablo como comunicador, pues la verdad es que no vemos que se estén dando grandes avances, o por lo menos que el resultado de las medidas que se están adoptando
estén traduciéndose en avances de ningún tipo. En febrero teníamos otro caso terrible en Redondela, en Chapela, en donde un hombre pues hacía volar parte de su casa para asesinar a su mujer. Una situación que desde luego, de nuevo, seguramente tengamos que volver otra vez a ese punto en el que hemos estado volviendo todo el tiempo, el de la educación. Ya se nos va haciendo tarde, ¿eh? Ya teníamos que haber estado ahí desde hace tiempo. Pero también hace falta medidas. Me gustaría, muy brevemente, porque ya os digo, tenemos 4 minutos, pero una pequeña reflexión sobre esto. Puri, comenzamos por ti. Gracias. A mí, evidentemente, as medidas teñen que vir desde arriba, teñen que vir desde as institucións, as leis teñen que ser máis efectivas, hai que favorecer a máis mínima dúda de unha muller que se presente nun xulgado de guardia, nunha comisaría de policía, en donde poida poñer unha denuncia na Guardia Civil, ten que haber un amparo espectacular. Por outro lado, a sociedade non podemos ser vítima do maltrato, non podemos ser vítima do acoso. Moitas veces somos espectadores mudos, que é moi peligroso. Ten que haber moita labor de concienciación. Evidentemente a educación por encima de todo, volveríamos outra vez ao mismo, pero as institucións teñen, como falaba ao principio tamén, que digo que inda que estén as leis, inda que se fale de que se favorece o traballo para a muller, inda que se falen de moitísimas cousas, despois a realidade é testaruda. E nos volve a poñer as cifras encima da mesa. Entón, mentras nos estén poñendo cifras encima da mesa tan escandalosas e tan violentas como estamos padecendo este principio de ano, que é horroroso, pois entón, mentras nos estén poñendo esas cifras enriba da mesa, está claro que algo está fallando e hai que facelo ver desde todos os aspectos. Esther, una breve reflexión. Yo estoy de acuerdo con Puri. Yo cada vez que oigo una noticia así me parece increíble, ¿no? Pero yo creo que también falla muchísimo la implicación desde arriba, ¿no? Es decir, que no hay la ayuda que tiene que haber, ¿no? Y más para la gente, para las mujeres, ¿no? Es decir, a mí me parece increíble que alguien haya hecho una denuncia, ¿no? Y que no se active ya algo que sea y que no, es decir, que eso tiene que... Más medios, amparo, pero es que aparte... Yo creo que más medios para el amparo más ayuda, sí, más ayuda, sí. Después de denunciar. Incluso más ayuda y en general, ¿no? Y más implicación, porque yo creo que es un tema que yo no sé si realmente ahí arriba preocupa, ¿sabes? A mí me parece increíble que alguien... ¿no? En mi casa somos 6 hermanos, 3 chicos, 3 chicas. Paridad en tu casa, sí. Muy bien. Y además hombre, mujer, tal, mis padres aún dicen. Pero a mí mi padre siempre me dijo, a todos nos ha ofrecido la misma, ¿no? ¿Quieres estudiar? ¿No quieres estudiar? Unos hemos estudiado, otros no. Hay amas de casa, yo tal, gente que es, ¿no? Y a mí mi padre siempre me ha dicho, estudia cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que te pase, ven aquí a junta mía y tu madre, pero yo creo que falla algo ahí arriba para lo que es la sociedad en general, ¿no? Y que es un problema de sociedad, yo estoy de acuerdo con sociedad, no y educación, pero digo que no es porque yo... No, educación y sociedad, y implicación de arriba. Paula. Aparte de la educación, que ya no la voy a comentar, y aparte de lo que ha dicho, claro, y aparte de lo que ha dicho, yo creo que le daría una vuelta. Creo que el problema hay que atender a la víctima desde la prevención, ya no desde la educación, antes de, que tú apuntabas después de ello, creo que antes de no hay, y la violencia está muy instaurada socialmente, entonces al final la víctima es doblemente víctima, porque es víctima ella y víctima social. Y por otro lado, yo implicación al hombre. O sea, estamos tratando todo el tema de la mujer, se trabaja desde la responsabilidad de la mujer. Tú haz, tú salta, tú lanza, tú protégete, tú actúa, tú grita, tú alza la voz. Y a los hombres, con todo el respeto, os veo como sentados en vuestra zona de confort. Entonces, mientras no se implique al hombre y el hombre sea el que sea capaz... Si tú en un foro con hombres estás escuchando hablar mal de una mujer o estás hablando menosprecios y tú como hombre te implicas en tu grupo y denuncias, ¿no?, socialmente a tus amigos, que eso, yo creo que ahí podremos dar un cambio. Mientras no haya ese cambio, la lucha de la mujer con la mujer para la mujer queda en la mujer. Muy interesante esa reflexión. Carmela, para terminar. Pues primero, lo terrible que está ocurriendo, ¿no? No llegamos a mediados de marzo y ya
hay 21 mujeres asesinadas, aunque el Ministerio reconoce 18, pero son 21, porque todavía algunos están en estudio, pero no hay ninguna duda de que es violencia machista, ¿no? 21 casos, 880 mujeres asesinadas desde el 2003, muchas más mujeres asesinadas que lo que ETA asesinó en el periodo del terrorismo en España, ¿verdad? Donde tanto todos estábamos absolutamente pues enfadados, indignados y en contra, y con toda la razón, pero 880 mujeres asesinadas de formas crueles, es terrible, ¿eh? Y yo siempre lo digo porque yo también creo que hay que impactar en el conjunto de la sociedad. A esas mujeres, esos 880, las rociaron con gasolina y las quemaron, las apuñalaron con multitud de apuñalamientos, o sea, las tiraron por huecos de escaleras, las pegaron tan fuerte que las mataron a golpes. Son unas muertes terribles, ¿no? Y la sociedad tiene también, ¿no?, que ponerse enfrente de eso. Y luego yo creo que en el largo plazo, educación y formación. Hoy hay muchísima violencia entre los jóvenes y los jóvenes no son conscientes de que es violencia. Cuando tu novio de 15 años te coge el teléfono y te lo está controlando, qué mensaje recibes, eso es violencia, hay que educar. Pero mientras no hagamos todo ese cambio de sistema en que educamos en igualdad y definimos con claridad lo que es violencia y formamos para que todos y todas lo sepan, yo creo que hay que poner de forma inmediata en marcha medidas económicas. La mujer maltratada que se va y abandona su hogar y rompe con esa brecha terrible de maltrato que sufre, tiene que tener suficiencia y autonomía económica. Es fundamental que la tenga, tiene que tener vivienda en condiciones dignas y por lo tanto hay que asegurársela. Tiene que haber más medios policiales, más medios judiciales, tiene que haber muchos más recursos de todo tipo, ¿no?, para que las mujeres se sientan protegidas y sepan que cuando dan el paso muy complicado de la denuncia, la sociedad está a su lado y les garantiza todo tipo de medios, y a ella y a sus hijos, porque aparte de 880 mujeres asesinadas, pues también muchos niños y niñas asesinados a manos de sus padres para hacer violencia de género, porque es violencia también machista, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este tiempo. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestras reflexiones, por vuestras experiencias. Y bueno, pues nada, gracias por acompañarnos. Contamos con vosotros en esta mesa. Carmela, Paula, Esther, Puri, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo. Y a ustedes, bueno, pues nada, como siempre, feliz semana, que traten de llevarla lo mejor que puedan, disfruten de estos días de sol que estamos teniendo, como no, ya que han venido, y lo que duren, que vengan más. Ay, que vayan al Tinglado a ver la exposición del centenario del Instituto Oceanográfico. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo también lo apoyo, ¿eh? Que vayan al Tinglado. Un saludo, sean felices.